Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que fenomenal, porque hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que promete dejar boquiabiertos a más de uno. Y es que, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el galán turco que nos ha robado el corazón a tantas con su encanto y talento. Y por supuesto, como el título lo dice, vamos a profundizar en todo lo que él ha revelado sobre Hande Erçel. Su relación, sus planes y, por qué no, algunos secretos que nos tenían guardados. Para aquellos que son nuevos por aquí, mi nombre es y este canal está dedicado a todo lo que es series turcas, noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos y, por supuesto, mucho amor por nuestros actores y actrices favoritos. Si te gusta todo esto, te invito a que te quedes, que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Porque aquí la diversión está asegurada. Ahora sí, prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de Kerem y Hande. Para los que no lo sepan, estos dos bombones fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla era explosiva. Y no solo en la pantalla, porque su romance traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Imagínense la emoción de todos los fans. Durante un tiempo fueron la pareja favorita de todos. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos y mensajes de apoyo hacia ellos. Era la época dorada de Hanke, el nombre que se le dio a la pareja, una combinación de Hande y Kerem. Todo lo que hacían, desde sus paseos por la calle hasta sus publicaciones en redes sociales, era analizado al detalle. Sus fans, con un entusiasmo inagotable, construían teorías sobre su relación, descifrando cada guiño, cada mirada, cada comentario. Desafortunadamente, como suele pasar en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia fue un shock para muchos, un jarro de agua fría que rompió los sueños de aquellos que creían en un cuento de hadas turco. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué se dijeron? ¿Cómo es su relación actual? ¿Han revelado algo sobre sus planes de futuro, ya sea juntos o por separado? Todas estas preguntas y muchas más, las responderemos en este vídeo. Kerem Bürsin, conocido por su sinceridad y carisma, ha sido bastante abierto a la hora de hablar sobre Hande. A lo largo de diferentes entrevistas y apariciones públicas, ha soltado algunas bombas que nos han dejado con la boca abierta. Es un hombre que, a pesar de la fama y el éxito, siempre ha mantenido los pies en la tierra y ha sabido manejar las preguntas sobre su vida personal con mucha clase y respeto. Nunca ha caído en el amarillismo ni ha buscado la controversia, sino que ha preferido responder con honestidad y madurez. Una de las cosas más importantes que Kerem ha dejado claro es el respeto y el cariño que siente por Hande. A pesar de la ruptura, ha hablado de ella con admiración y ha destacado su talento como actriz y su valía como persona. Esto, amigos, es muy importante porque demuestra la madurez y el profesionalismo de Kerem. No es fácil hablar de una expareja, especialmente cuando la relación fue tan pública, pero él ha sabido hacerlo con elegancia y sin entrar en detalles que pudieran perjudicar a nadie. Ha evitado la crítica y la especulación, priorizando siempre la buena imagen de ambos y el respeto mutuo. Ha dejado claro en varias ocasiones que guarda un gran aprecio por Hande, reconociendo su capacidad actoral y su dedicación al trabajo. Ha elogiado su profesionalismo y su compromiso con cada proyecto. Esto demuestra que, más allá de la relación sentimental, existe un reconocimiento y una admiración por la persona que es Hande. Uno de los rumores más recurrentes, y que generó muchísimas especulaciones, fue el motivo de la separación. A menudo se hablaba de diferencias irreconciliables, agendas apretadas y falta de tiempo para la relación. Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de teorías. Algunos especulaban sobre terceras personas, otros sobre presiones laborales. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? Kerem, en una de sus entrevistas más recientes, y aunque sin entrar en detalles específicos, dejó claro que la decisión fue mutua y que se basó en la necesidad de cada uno de seguir su propio camino. Explicó que a veces las relaciones llegan a un punto en el que, por más amor que haya, no se pueden mantener por diferentes factores. A veces las prioridades cambian, las agendas se vuelven incompatibles, o simplemente las personas evolucionan en direcciones distintas. Es un tema delicado, pero creo que es importante resaltar la honestidad de Kerem al hablar de esto. No se ha escondido detrás de excusas ni ha culpado a nadie, simplemente ha explicado que fue una decisión que tomaron en conjunto con madurez y respeto.
Ha dejado claro que la separación no fue producto de un conflicto, sino de una evolución natural de la relación. No quiso entrar en detalles sobre los motivos específicos, pero sí enfatizó que la decisión fue tomada en consenso, lo que habla de una comunicación abierta y un entendimiento mutuo. Ha manifestado que a pesar de la ruptura guarda un buen recuerdo de la relación y que siempre tendrá un lugar especial en su corazón para Ande. Ahora bien, hablemos de los rumores sobre una posible reconciliación. Ay amigos, las redes sociales se volvieron locas con esto. Cada vez que veían a Kerem y Ande en el mismo lugar, o cada vez que publicaban algo relacionado, se desataba la locura. Las teorías sobre una posible vuelta se multiplicaban por 1000. Se analizaban cada like, cada comentario, cada foto. Se creaban montajes, se especulaba sobre indirectas. El fandom de Hanke renació con fuerza, alimentando la esperanza de verlos juntos de nuevo. ¿Qué dice Kerem al respecto? Pues con su habitual diplomacia ha dejado claro que por el momento no hay planes de reconciliación. Sin embargo, tampoco ha cerrado ninguna puerta. Ha manifestado que la vida da muchas vueltas y que nunca se sabe qué podría pasar en el futuro. Es una respuesta que, aunque no nos da la respuesta definitiva que todos queremos escuchar, deja una pequeña esperanza en el corazón de los fans. Ha expresado que en la vida, las cosas pueden cambiar y que el futuro es incierto. No descarta la posibilidad de que en algún momento sus caminos se vuelvan a cruzar. No obstante, ha dejado claro que por el momento cada uno está enfocado en su vida personal y profesional. Es una respuesta prudente y respetuosa, que no genera falsas expectativas pero tampoco niega la posibilidad de un reencuentro en el futuro. ¿Y qué hay de los planes futuros de Kerem y Ande? Pues ambos están centrados en sus carreras profesionales, y vaya que les están yendo bien las cosas. Kerem, como todos sabemos, es un actor muy cotizado y ha participado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Siempre está buscando nuevos retos y nuevos personajes que le permitan crecer como actor. Ha demostrado ser un artista versátil, capaz de interpretar una amplia gama de roles. Actualmente se encuentra inmerso en nuevos proyectos que prometen sorprender a sus seguidores. Está explorando nuevas facetas de su carrera y expandiendo sus horizontes. Es un actor que no se conforma y que siempre busca superarse a sí mismo. Además, ha dejado claro que está abierto a trabajar en diferentes países y culturas, lo que demuestra su ambición y su pasión por el cine y la televisión. Ande, por su parte, también está en un momento álgido de su carrera. Ha protagonizado varias series exitosas y se ha convertido en un referente de moda y belleza. Su popularidad trasciende fronteras, y es una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Ha sido imagen de importantes marcas y ha participado en eventos de renombre. Está trabajando en nuevos proyectos que la mantendrán en el ojo público. Su versatilidad y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas. Se enfoca en su crecimiento profesional y en explorar nuevos desafíos. Además, su estilo y elegancia la han convertido en un ícono de la moda, lo que le abre las puertas a nuevas oportunidades. Ambos son muy trabajadores y están enfocados en seguir cosechando éxitos. Y hablando de éxitos, recordemos que Kerem ha confesado que le encantaría volver a trabajar con Ande en un futuro, en otro proyecto. Imagínenlo, amigos, la emoción sería total. Ha manifestado en varias ocasiones que le gustaría volver a compartir pantalla con Ande. Ha elogiado su talento y su profesionalismo, y ha expresado que sería un placer volver a trabajar con ella. Esta declaración ha generado aún más entusiasmo entre los fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo en una serie o película. Pero, más allá de su carrera profesional, ¿qué hay de su vida personal? Kerem ha hablado en algunas ocasiones sobre sus deseos de formar una familia. Es un hombre que valora mucho las relaciones familiares y la estabilidad emocional. Sin embargo, también ha dejado claro que no tiene prisa y que prefiere tomarse las cosas con calma. Busca encontrar una pareja que comparta sus valores y que le brinde el apoyo y la compañía que necesita. Respecto a Ande, también se sabe que es una persona muy familiar y que siempre ha priorizado el amor y el cariño de sus seres queridos. Los dos son jóvenes, exitosos y con mucho futuro por delante. No sabemos qué les deparará el destino, pero lo que sí sabemos es que les deseamos lo mejor y que seguiremos de cerca sus carreras y sus vidas. El futuro de ambos es prometedor, y sus fans esperan con ansias verlos alcanzar sus metas personales y profesionales. Ambos tienen el cariño y el apoyo de sus seguidores,
quienes les desean lo mejor en cada paso que dan. ¿Y qué pasa con los secretos? Bueno, Kerem, como buen galán, tiene algunos secretos bien guardados. Pero a lo largo de los años, y gracias a su Hans Tidad, hemos podido descubrir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, sabemos que es un hombre muy romántico, que le encantan los viajes y que es un apasionado de la naturaleza. Le gusta disfrutar de los pequeños placeres de la vida y valorar cada momento. También sabemos que es un gran amigo y que valora mucho la lealtad. Es una persona que se preocupa por sus seres queridos y que siempre está dispuesto a brindar su apoyo. Sus amigos lo describen como un hombre leal, divertido y con un gran corazón. Y por supuesto sabemos que es un gran profesional y que se entrega al máximo en cada uno de sus proyectos. Se prepara a conciencia para cada papel y se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Es un actor comprometido con su trabajo y que siempre busca superarse. En cuanto a Ande, también sabemos algunas cosas interesantes. Sabemos que es una persona muy sensible, que se preocupa por los demás y que es muy activa en causas sociales. Le gusta utilizar su fama para ayudar a quienes más lo necesitan. Es una persona solidaria y comprometida con el bienestar de los demás. También sabemos que es una gran amante de los animales y que tiene un corazón enorme. Es una persona que se preocupa por el medio ambiente y por el bienestar animal. Siempre está dispuesta a defender a los más vulnerables. Ambos son personas muy especiales y a pesar de las dificultades que hayan podido enfrentar, siempre han sabido salir adelante y seguir brillando con luz propia. Han demostrado ser fuertes, resilientes y con una gran capacidad de superación. Un tema que siempre genera debate es cómo se llevan actualmente. Las redes sociales están repletas de teorías y especulaciones, pero lo cierto es que no hay una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que a pesar de la ruptura, ambos han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Han sido vistos juntos en algunos eventos y han intercambiado mensajes de apoyo en redes sociales. Esto es muy positivo porque demuestra que a pesar de todo, han sabido dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. Demuestra madurez y respeto y la capacidad de mantener una relación amistosa después de una ruptura amorosa. Es un ejemplo de cómo se pueden manejar las situaciones difíciles con elegancia y profesionalismo. Y hablando de seguir adelante, es importante mencionar cómo han evolucionado profesionalmente desde que terminaron su relación. Como ya mencioné, ambos están en la cima de sus carreras. Kerem ha seguido protagonizando proyectos importantes y ha explorado nuevos horizontes en su carrera. Ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos y de demostrar su versatilidad. Ha logrado consolidarse como uno de los actores más importantes de Turquía y ha ganado reconocimiento a nivel internacional. Su éxito profesional demuestra su dedicación y su talento. Hande, por su parte, se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de Turquía y ha trabajado con marcas de renombre internacional. Su popularidad ha crecido aún más, y ha logrado posicionarse como una de las actrices más importantes de la industria. Su éxito profesional es resultado de su talento y de su trabajo constante. El éxito profesional de ambos demuestra que han sabido enfocarse en sus carreras y seguir adelante, sin dejar que el pasado les afecte. Han demostrado ser profesionales y comprometidos con su trabajo. Han logrado superar las dificultades y alcanzar sus metas. Otro aspecto interesante es la percepción que tienen los fans sobre ellos. La mayoría de los fans de Love is in the Air todavía sueñan con una posible reconciliación. Es algo que no es sorpresivo, la química que tenían era tan potente que es difícil de olvidar. La serie marcó un hito en la televisión turca y dejó una huella imborrable en el corazón de los espectadores. La química entre Kerem y Hande fue innegable y traspasó la pantalla. Sin embargo, los fans también respetan la decisión de cada uno y desean lo mejor para ambos. En general, el público los admira y los apoya, tanto individualmente como pareja. Los fans de Hanke son leales y siempre estarán pendientes de ellos. En resumen, Kerem Bürsin ha revelado mucho sobre su relación con Hande Erçel. Ha demostrado respeto, cariño y madurez al hablar de ella. Ha hablado sobre los motivos de la separación, sobre los rumores de reconciliación y sobre sus planes futuros. Ha revelado algunos secretos y ha dejado claro que a pesar de todo, ambos siguen siendo dos personas especiales y exitosas. Hemos explorado la relación de Kerem y Hande desde sus inicios en Love is in the Air hasta el presente, analizando los rumores, las declaraciones y los planes de futuro de ambos.
Hemos visto cómo han sabido manejar la fama, la exposición mediática y la ruptura con profesionalismo y madurez. Hemos descubierto algunos secretos y hemos dejado claro el cariño que ambos se tienen. Y ahora, amigos, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que podrían volver? Déjenme sus comentarios abajo, me encantará leerlos. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem y Hande. Si fue así, no olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Ya saben, la campanita también es muy importante. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.